¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos este día que tenemos un gusto porque estamos compartiendo con ustedes una conferencia que gracias a, bueno, la gestión de nuestros mismos personas allegadas y que quieren mucho a Vizcaya, pues bueno, tenemos el honor el día de hoy de contar con la presencia del doctor José Luna, que nos trae una conferencia muy importante para la licenciatura en psicología. Pues bueno, les habla la licenciada Ana Lilia Vázquez Gallegos, coordinadora de la licenciatura en psicología, y pues bueno, me voy a permitir a todo el público en general, a nuestros alumnos, a nuestros maestros que el día de hoy nos ven, a platicarles un poquito sobre el doctor que hoy nos acompaña y que estoy muy agradecida de que esté con nosotros. Pues bueno, el doctor José Luna Muñoz, tiene doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco, México. Tiene postdoctorado nacional por el Departamento de Fisiología en el programa de Ciencias Químico-Biológicas por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Él es fundador y director del Biobanco Nacional de Demencias. Es académico del Departamento de Ciencias Biológicas en la Facultad de Estudios Superiores en Cuautitlán, Campo 1 de la UNAM, en el Estado de México. También investigador titular honorario en el área de salud de la Carrera Nacional de Investigadores, Ciencia, Tecnología e Innovaciones, MESIT, República Dominicana. Y pues bueno, también cuenta con ha desarrollado en el Banco de Cerebros para el Estudio del Suicidio, del CIDIR, ¿sí? En Durango. Ha colaborado con la Universidad de California, Davis, para el desarrollo del Banco de Cerebros, para el estudio del autismo. También en la búsqueda y desarrollo de marcadores específicos fluorescentes para evidenciar las lesiones específicas de la enfermedad de Alzheimer. Y pues bueno, también ha desarrollado un nutracéutico en el tratamiento de Alzheimer. Y pues bueno, dentro de todas estas pues formación que tiene el doctor José, que hoy nos acompaña, viene a traernos una de las pláticas más importantes que considero que en la actualidad debemos de considerar para la licenciatura en psicología, que es muy importante. Platicábamos hace un momento sobre esta importancia, ¿sí?, que tiene la neuroanatomía en la psicología. Y pues bueno, para yo no ahondar más y darle paso al doctor, muchísimas gracias, doctor, y bienvenido a Universidad Vizcaya, Campus Ciudad Victoria. Le doy la más cordial bienvenida y pues son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Lorena, que por ella esté con ustedes, aunque ya también conocía a la Universidad de Vizcaya de Sonora y de Querétaro también, acá que he dado ya algunas charlas también, ¿no?, sobre todo enfocadas a lo que es la enfermedad de Alzheimer. Si me lo permiten, me gustaría compartirles una presentación, ¿no?, que es precisamente sobre lo que yo quiero hablarles en esta ocasión, ¿no? Aquí es muy importante que les pueda comentar que esto, se cerró, ¿verdad? Ya. Es muy importante que veamos inclusive a la neuroanatomía como un apoyo precisamente en la psicología, ¿no? Para mí esto ha sido de gran importancia, porque sobre todo tenemos que ver que generalmente lo que se ha generado o lo que se ha gestionado principalmente en la psicología es verlo como una parte totalmente independiente de la neuroanatomía, ¿no? Y sobre todo muchas veces de esta forma de entender la neuroanatomía, pues obviamente también se está enfocando precisamente a las psiquis, ¿no? De ahí viene la nueva forma que nosotros estamos tratando de entender a la enfermedad de Alzheimer desde un aspecto neuroanatómico, ¿no?, de las enfermedades que están sucediendo precisamente en la población
embargo, también es muy importante que ustedes vean que realmente todo lo que nosotros estamos haciendo desde la ciencia básica, pues obviamente somos un contexto de un grupo de investigadores multidisciplinarios, ¿no? Dentro de ello, pues también tenemos que ver que esta actividad multidisciplinaria no solamente se está enfocando a lo que es la ciencia básica, ¿no? Sino que también, obviamente, tenemos que empezar a ver que las instituciones deben de empezar a tener una colaboración muy estrecha, ¿no? Como es en el caso de su servidor, ¿no? Que tenemos una colaboración muy estrecha, pues obviamente con investigadores de la UNAM, del Politécnico, con el Banco de Cerebros de la República Dominicana, con la doctora Daisy Acosta, que vemos aquí al lado derecho, ¿no? Con el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Y también con la Universidad Pontificia Madre y Maestra de República Dominicana y con la Facultad de Estudios Superiores con con el doctor Oscar Soto, ¿no? Y con la doctora la doctora Mar, ¿no? Entonces, dentro de esto, esta plática surgió precisamente de una reunión que tuvimos hace poco con la doctora con Lorena, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente al estudiar y ver precisamente la neuroanatomía para poder hacer la disección precisamente del cerebro, ¿no? Una disección. Dentro de ello hemos empezado o empezamos con la doctora Lorena precisamente a enfocarnos qué estaba pasando y cómo era la participación de la neuroanatomía precisamente en la psicología, ¿no? De ahí, obviamente, hemos empezado a ver estos cambios neuroanatómicos que pueden presentarse de una parte muy importante como la psicología, ¿no? Simplemente podemos ver que la neuroanatomía había considerado realmente como una parte totalmente independiente de la psicología, ya que la psicología, pues obviamente se enfocaba a tratar de buscar todas aquellas terapias que pudieran hacer y favorecer precisamente la psique del individuo, ¿no? Sin embargo, para poder entender y echar mano precisamente de esta psique, para poder entender todo este conjunto de problemas psicológicos que puede desarrollar una persona en determinado tiempo, en determinado momento, pues obviamente tenemos que entender mucho de esta neuroanatomía, ¿no? Y eso fue precisamente hablando con Lorena, precisamente ver qué impacto podía tener precisamente el estudio de la neuroanatomía con la psicología, eventos que normalmente se están viendo o se habían visto de una manera totalmente independiente, ¿no? Totalmente independiente, pero sin embargo, dentro de la psicología tenemos que ver que para poder entender precisamente estos cambios de la persona que están teniendo estas alteraciones psicológicas, pues obviamente tenemos que ver la neuroanatomía y la neurofisiología, ¿no? Que esto también es muy importante que los psicólogos vean que al tomar esta materia o esta forma de entender nuevamente a la psicología, pues es que no la vean como una materia simplemente descriptiva, ¿no? Una materia descriptiva en la cual pueden ver simplemente áreas del cerebro y obviamente la fisiología precisamente de todas estas eh, funciones, ¿no? Las funciones del sistema nervioso. Pero obviamente sabemos que el sistema nervioso no nada más es el cerebro mismo, sino está en conjunto con toda una inervación hacia todo nuestro cuerpo, ¿no? Y que obviamente el entender esta neuroanatomía y esta neurofisiología y realmente esta red neuro neuronal que tenemos hacia todo nuestro cuerpo, pues obviamente va a tener un impacto muy importante sobre lo que es la psicología, ¿no? Y sobre todo se genera realmente una nueva rama que es la psiconeurobiología, ¿no? Que realmente lo que nosotros tenemos que ver en esta neuropsicobiología es precisamente la relación que se tiene de nuestro cerebro con nuestro medio ambiente y obviamente asociado a la psique del individuo, ¿no? Ya que sabemos que realmente toda esta psique del individuo puede ser afectada desde su ambiente en el que se está desenvolviendo, pero también asimismo la psique propia del mismo individuo, ¿no? Que esto es un problema que puede venir inclusive, no nada más hablamos del medio ambiente,
¿no? Que tenemos que hablar, obviamente, también de la conducta humana, que esto es muy importante en la psicología, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender precisamente esta psique, esta neuropsicología, pues obviamente tenemos que tener, obviamente, las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas y que no lo vean, obviamente, como les decía, como una materia descriptiva, sino simplemente que lo vean como una forma que realmente les va a dar nueva oportunidad para poder ver más allá de lo que ustedes normalmente ven como psicólogos, ¿no? Que esta interacción tanto del medio ambiente como de la conducta humana, obviamente saben que realmente va a generar cambios realmente en nuestro cerebro. Y dentro de esto, en esta relación y alteración de nuestra mente en el cerebro, pues obviamente va a tener una complejidad muy importante hacia la interrelación con nuestra sociedad, nuestros familiares, nuestra sociedad misma, nuestro ambiente de trabajo. Entonces, esto finalmente, la psique del individuo, tenemos que empezar a tener una interacción, sobre todo en esta área que es la psiconeurobiología, ¿no? Ahora bien, dentro de esto, para que nosotros podamos entender precisamente todas estas actividades neuronales, neurológicas, estos cambios neurológicos que nosotros estamos viendo, pues obviamente tenemos que ver que estos cambios neuroanatómicos, ¿no? Y también neuroquímicos, pues obviamente estamos hablando de una biología, la biología que está enfrascada precisamente en la célula, ¿no? Y esto, la interrelación que saben ustedes muy bien que está generando la psique del individuo, pues es la interacción que se tiene precisamente de todos los estímulos que tenemos de nuestro medio externo hacia la misma persona, ¿no? O que realmente las alteraciones que pueden estar ocurriendo dentro de nuestro mismo cuerpo, pues obviamente esto nos va a llevar precisamente a cambios muy importantes dentro de la psique y que dentro de esta psique, obviamente la anatomía, los cambios biológicos y obviamente las alteraciones neuronales, pues obviamente van a ser muy importantes para posteriormente ver la respuesta en la psique, ¿no? Dentro de esto, como les comentaba, nuestro medio ambiente puede generar una alteración precisamente emocional en el individuo, ¿no? Y que estas relaciones humanas que generan ambientes positivos o pueden ser ambientes negativos. Dentro de eso, pues obviamente tenemos que ver que el psicólogo finalmente va a poder ayudar no nada más al paciente que tiene afecciones neurológicas, neuropsicológicas, ¿no? Sino que también al paciente para poder hacer más eficiente su desarrollo intelectual, su desarrollo personal. Eso también es muy importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque generalmente la población no estamos realmente capacitados para poder ver la importancia de lo que es tener un apoyo psicológico. Como les decía, nosotros podemos ver a un psicólogo cuando tenemos una alteración de nuestra psique, una alteración de las emociones que nosotros estamos percibiendo en un determinado momento, ¿no? Pero sin embargo, si nosotros fuéramos más avispados, y pudiéramos nosotros tener más visión sobre precisamente esta actividad psicológica, esta actividad del psicólogo sobre nuestra vida cotidiana, esto nos podría favorecer a desarrollar la potencialidad de todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque sabemos que la forma de un individuo ya adulto va siendo la respuesta precisamente de todo el proceso evolutivo desde que nacemos, ¿no? Donde tenemos problemas psicológicos, donde los padres han generado algunas alteraciones psicológicas, donde el ambiente de estudio, las escuelas, pues han generado ya sea un ambiente positivo o un ambiente negativo, que todo esto va a conllevar precisamente a esta alteración emocional, ¿no? Pero como les digo, también esta alteración emocional o estos cambios emocionales positivos también son muy importantes que lo podamos nosotros ver en estas relaciones humanas y que esto nos puede ayudar bastante precisamente el psicólogo. Y cuando tenemos estas alteraciones emocionales, pues obviamente tenemos que ver los cambios que están sucediendo tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico y que realmente este ambiente que nosotros estamos generando precisamente de nuestro cuerpo, la forma de alimentarnos, la forma de tratar a nuestro cuerpo, pues obviamente también va a generar cambios neuroquímicos, que ahora estamos hablando entonces de otras alteraciones que podrían estar afectando precisamente la psique del individuo.
Es todo lo que es la neuroquímica, ¿no? Entonces, si lo vamos viendo, esta neurobiología o esta psiconeurobiología, pues obviamente va a ir siendo un aspecto mucho más amplio para poder entender precisamente las emociones en el individuo. Y para poder entender precisamente estas emociones del individuo, como les comentaba, pues tenemos que ver la función celular, qué está ocurriendo en nuestras células, qué está ocurriendo, y si lo vamos a ver precisamente en lo que es el sistema nervioso, qué está alterando la función de nuestras neuronas, porque realmente sabemos que una función o una expresión de una emoción realmente está asociada con el análisis, el análisis, la evolución, el tratamiento y sobre todo una interrelación realmente integral de nuestro cerebro y no nada más de nuestro cerebro, sino también todo lo que es la neuroquímica, ¿no? Y obviamente también la del sistema endocrino, que también está muy involucrado en todo este proceso. Por lo tanto, si nosotros queremos entender estos cambios que estamos viendo a nivel de nuestra psicología, a nivel de la psique del individuo, pues obviamente no estamos exentos de tratar de pensar y entender precisamente estas funciones celulares. Las funciones celulares que van desde que son propiamente un epitelio, que estamos hablando, por ejemplo, alteraciones que puede tener un paciente cuando se está desarrollando un cáncer. Este cáncer, ¿cómo puede afectar directamente a nuestro cerebro? El proceso inflamatorio que puede estarse generando y que este proceso inflamatorio sabemos que se puede generar en nuestro cuerpo, en nuestro tejido, en la periferia, pero sin embargo, a través, saben que toda esta conexión que nosotros tenemos con nuestro cuerpo, a través de todos estos vasos sanguíneos, todas nuestras arterias, toda la sangre, pues obviamente van a llevar algunos productos de estos procesos inflamatorios al sistema nervioso central. Y por lo tanto, esto también puede generar cambios importantes en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos entender estos cambios de la psique, pues obviamente tenemos que entender qué es una célula, qué es la neurona, cuál es la función de la neurona y sobre todo saber que en nuestro sistema nervioso central no solamente está involucrado lo que es las neuronas, ¿no? Sino que también hay otra población de células que también están involucradas en procesos de inflamación, en procesos protectores, ¿no? Pero esto nos va a llevar precisamente a que si hay alguna alteración, tanto en el cuerpo, en nuestro cuerpo, en el cuerpo del individuo, pues obviamente va a tener una afectación directa precisamente en el sistema nervioso central de una mayor magnitud a una magnitud no tan fuerte, tan impactante, pero que nosotros tenemos que tener en cuenta precisamente todos estos cambios para que nosotros podamos definir qué es lo que tenemos que hacer y qué tratamiento le vamos a dar precisamente al paciente, ¿no? Entonces, como les comentaba, el entender la célula, el entender su función precisamente en el sistema nervioso central, también tenemos que ver estos cambios neuroanatómicos que pueden estarse afectando, no nada más en las personas de la psique, en alteración de esta neurotransmisión, sino también tenemos que ver que estos cambios pueden estar sucediendo asociados a alteraciones neuroanatómicas, como por ejemplo algunas de estas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo la enfermedad de Alzheimer y lo más reciente que estamos viendo, pues el COVID-19, ¿no? Que esto es muy importante que nosotros podamos ver precisamente esta neuroanatomía desde el nivel celular hasta el nivel molecular, ¿no? Y que esto, al analizar precisamente las neuronas, vamos a entender las propiedades neuroanatómicas, pero también tenemos que entender los procesos moleculares que están sucediendo en nuestro cerebro para poder cambiar precisamente y favorecer el desarrollo precisamente de técnicas especializadas para poder llevar a cabo a buen término y a buen desempeño a los pacientes que tienen estas alteraciones psicológicas, ¿no? Sabemos bien entonces
entonces que una neurona es una célula eucarionta, ¿no? Que obviamente sabemos que en nuestro sistema nervioso central, a pesar que son células individuales, estas células individuales se mantienen en conexión con todas las células de nuestro cerebro. Y obviamente también la estimulación que viene de nuestros sistemas, de nuestros sentidos, esto también va a tener un impacto muy importante dentro de ello. El generar miedo, el generar esta angustia, esta depresión, pues obviamente son ambientes que pueden estarse generando dentro de ello. Y esta neurotransmisión puede ser exacerbada o puede ser disminuida. Y al ser disminuida, obviamente sabemos que hay cambios precisamente de la neuroquímica en el sistema nervioso central. Sabemos pues que estos impulsos nerviosos que se llevan a través de los axones de las neuronas, que conectan a las neuronas ya sea adyacentes a una población de neuronas adyacentes o precisamente a neuronas que están alejadas dentro de su zona, ¿no? Que tienen otra vez otras áreas que están, que son áreas blanco, ¿no? Y si nosotros lo vemos, por ejemplo, en la evaluación de algunos contextos de nuestra vida cotidiana, pues obviamente son contextos que nosotros siempre vamos a estar analizando y esto se lleva a través de un proceso que está conectado precisamente con lo que es nuestra corteza frontal, ¿no? Pero dentro de ello, obviamente, si hablamos precisamente de algunas emociones, tenemos que hablar necesariamente de lo que es el hipocampo, de lo que es el cíngulo y de lo que es también obviamente la corteza temporal y frontal, ¿no? Que estas alteraciones que nosotros pudiésemos estar viendo podrían estar afectando precisamente a nuestra psique, a nuestro paciente, ¿no? Entonces, dentro de ello, también tenemos que ver que estas comunicaciones que nosotros estamos viendo, neuroquímicas, y que es realmente una comunicación entre una neurona y otra, ya sea de las terminales dendríticas, de las terminales axónicas, con las terminales dendríticas, que es donde obviamente se generan estas comunicaciones, ¿no? Que es la terminal axónica, que es donde se va a transmitir la información, y las neuritas es donde recibe precisamente este estímulo y esta información, y que obviamente va a conectar a las diferentes áreas, ¿no? Estas comunicaciones, como les comentaba, esto es muy importante que nosotros podemos ver que realmente la comunicación nerviosa es realmente muy estable, pero sin embargo hay un tipo de célula que se llama la microglía, que ella está sensando estas comunicaciones, esta interacción entre los receptores de una terminal nerviosa con una terminal dendrítica. Si aquella célula que ya no tiene función o que no está funcionando bien esta neurotransmisor, estas células, la microglía, genera y quita realmente esta comunicación, ¿no? Entonces, finalmente, nosotros estamos viendo que esta comunicación está siempre siendo sensada, pero, por ejemplo, tenemos que pensar precisamente en esta acción que nosotros estamos viendo de neurocomunicación. Tenemos que ver como lo que dijo Segismundo Freud, ¿no? Asociado a la psicología. Las conexiones nerviosas no son definitivas ni inmutables, y aquí lo estamos viendo precisamente con estas actividades de estas células microgliales, ¿no? Este es un punto muy importante que nosotros tenemos que ver, que estas comunicaciones no son realmente definitivas y que estas obviamente se pueden modificar, y que esta modificación obviamente está con todas estas actividades que se pueden generar con la atención psicológica, y que esto nos lleva precisamente a ver las redes neuronales que ya había descrito también Santiago Ramón y Cajal ya hace muchos años atrás, en donde dice, y este es el segundo punto muy importante que dice en la biología, es un reino de posibilidades ilimitadas. ¿Qué estamos hablando aquí precisamente en estos dos conceptos? ¿No? Estos dos conceptos que son las conexiones nerviosas no son definitivas ni inmutables. Y por otro lado, la biología es el reino de posibilidades ilimitadas que están asociándose precisamente a esto, a lo que son la función neuronal. Estas funciones neuronales, sabemos entonces que en nuestro sistema nervioso central realmente hay una red compleja de esta comunicación de las células, de las neuronas, ¿no? Que para que nosotros podamos tener un efecto o una alteración
responsable de todos estos cambios neuropsicológicos que podemos tener o neuroanatómicos, debemos tener cambios sustanciales en una población de ellos, en un área de estas células, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos que llegar entonces al concepto de lo que es la plasticidad neuronal. Bajo estos dos conceptos que acabamos de ver de Santiago Ramón y Cajal y de Freud, que están hablando de estas conexiones nerviosas y de esta posibilidad ilimitada de estas conexiones, de estas neuronas, pues tenemos que hablar precisamente de esta red que estamos teniendo nosotros de neuronas, la conexión y que obviamente se genera una plasticidad neuronal. ¿Y cómo hacemos esta plasticidad neuronal? ¿Por qué hablar precisamente de esta plasticidad neuronal? Porque finalmente la plasticidad neuronal es una parte muy importante y crucial para la supervivencia, para el desarrollo del individuo, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar un cerebro dinámico, un cerebro flexible, haciéndolo más eficaz, más eficiente y sobre todo muy adaptable a los cambios ambientales, que esto encierra precisamente esta plasticidad neuronal, ¿no? Este concepto de plasticidad neuronal encierra precisamente todo este dinamismo, toda esta flexibilidad que están enfocados precisamente hacia los estímulos que podemos ver de nuestro ambiente, de nuestro medio ambiente, que puede ser dañino en algún momento o que puede ser benéfico, como ya lo habíamos comentado en un inicio, ¿no? Y que por eso precisamente nosotros tenemos en forma general la población, tenemos un mal concepto de lo que es el psicólogo, el neuropsiquiatra, el neurólogo, y esto es muy importante que nosotros lo veamos. ¿Por qué? Porque no necesariamente tenemos que sentirnos enfermos para poder ir con un psicólogo, con un neuropsicólogo o con un neuropsiquiatra, ¿no? Sino simplemente si yo quiero hacer más eficiente mis actividades del día a día, mis actividades también, esta plasticidad neuronal, pues puedo yo ir con un psicólogo para poder ser más eficiente en esto, ¿no? Y que esto es lo que yo quiero que también ustedes como psicólogos lo vean, que no tenemos que encerrarnos en esta complejidad de enfermedad. No decir, el psicólogo solamente es para poder ayudar la psique del individuo que está afectado, sino que simplemente por esta plasticidad neuronal nosotros la podemos generar haciendo más eficaz nuestro desarrollo neuroquímico, nuestro desarrollo de esta plasticidad neuronal asociada obviamente a un ambiente que podemos nosotros generarle adecuadamente. Y sabemos que esta plasticidad neuronal está realmente asociada con procesos de aprendizaje, que esto es lo que realmente va a generar estos cambios y esta plasticidad neuronal, enfocada obviamente el ejercicio físico, que es todo un ambiente que tenemos que generar en torno al paciente, ¿no? Y también lo que se ha podido observar, que la atención psicológica también genera esta plasticidad neuronal, ¿no? Esto es lo que yo quiero que ustedes vean como psicólogos, que no nada más veamos a la persona como que es la enfermedad, como la enfermedad que vamos a tener que generar y desmarañar toda esta complejidad de todas esas enfermedades psicológicas que tenemos en el cerebro, sino que realmente esto nos lleve precisamente a poder entender esta plasticidad neuronal, esta función neuronal, esta neuroquímica y, ¿por qué no?, precisamente favorecer toda una implementación adecuada para poder generar estos procesos de aprendizaje y que podamos desarrollar nuestro cerebro a su máxima expresión, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que visualizarnos como lo que son los psicólogos, pero sin embargo, si nosotros queremos hacer una atención psicológica también adecuada para generar esta plasticidad neuronal, pues nosotros tenemos que hacer también y entender todos los procesos de aprendizaje, pero también de esta manera tenemos que entender los procesos de ciencia básica que pueden estar implicados precisamente en las funciones neuronales a través de todo nuestro sistema nervioso, ¿no?
Ahora bien, si nosotros hablamos de este sistema nervioso, que es realmente una red compleja de estructuras especializadas, que no nada más tenemos que hablar precisamente del cerebro, sino tenemos que hablar de la médula espinal y de los nervios, que como les decía, esta función que tiene precisamente el sistema nervioso periférico junto con el sistema nervioso central, que es el cerebro, pues obviamente esto nosotros lo que tenemos que ver es el que el cerebro o el sistema nervioso está sensando el buen funcionamiento de todos nuestros órganos y de todos nuestros sistemas, ¿no? Y que obviamente esto va a tener una respuesta en relación a nuestro medio externo. ¿Qué es nuestro medio externo? Hablemos, obviamente, si queremos hablar precisamente de estas relaciones personales, estas relaciones sociales, que puede ser un impacto muy importante, pero también nuestro medio externo es aquello que podemos nosotros hacer, cómo nos estamos interrelacionando precisamente con este medio externo, que es precisamente la alimentación, nuestro ejercicio, el ejercicio físico que hagamos, la actividad manual, la actividad cerebral y sobre todo precisamente nuestra alimentación que tenemos que empezar a tener todo un apoyo sobre ello, ¿no? Entonces, estos cambios que podemos ver que pueden estarse modificando tanto la parte interna del individuo, hablando propiamente de un malestar, de una alteración tanto en los órganos y los sistemas, que pueden generar también cambios en la neuroanatomía, sobre todo enfocados precisamente a estos procesos inflamatorios que pueden estar generando alteraciones, obviamente, tanto de la barrera hematoencefálica, que puede llegar, obviamente, una alteración precisamente a nuestro sistema nervioso central y que este sistema nervioso central tenga una afectación precisamente en la neuroquímica, ¿no? Y esto, pues, obviamente, tenemos que estarlo asociando precisamente con todos estos órganos y sistemas que tenemos que ver. Ahora bien, si nosotros queremos hablar del sistema nervioso, de la psique del individuo, no nada más nos vamos a ir referenciándonos al estudio del encéfalo, tenemos que ver ya también como un integral precisamente ya a nuestro sistema nervioso, como les comentaba, tenemos que ver el sistema nervioso central, pero obviamente con la interrelación del sistema nervioso periférico, dentro de ello obviamente tenemos que ver los nervios y también este sistema autónomo, simpático y parasimpático, ¿no? Que esto puede empezar precisamente a tener una alteración de lo que es la alteraciones de la función de las neuronas, ¿no? Y que esto finalmente nos va a conllevar, si nosotros podemos integrar precisamente todo este impacto que puede ser la formación y atención precisamente de esta información que estamos obteniendo del sistema nervioso, tanto central como periférico, pues obviamente también dentro de las funciones de cada uno de estos estructuras de nuestro cerebro, ¿sí? Las áreas específicas de nuestro cerebro obviamente van a tener que generar precisamente en el psicólogo una forma diferente de poder evaluar y analizar al paciente, que va a ser una forma muy reflexiva y sobre todo muy crítica. Esto es lo que nosotros pretendemos que este sistema de organización del sistema nervioso central con el periférico nos pueda precisamente generar esta forma reflexiva y crítica, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente tenemos que ver que también, y en las evaluaciones y en todas las evaluaciones que ustedes hacen como psicólogos, tenemos que tener también muy presente esta neuroquímica y esta alteración eléctrica que puede estar generando, ¿no? Se están generando obviamente las transmisiones eléctricas, pero estas transmisiones eléctricas pueden ser realmente cambios muy importantes que puede estar presentándose en el individuo por un exceso de, por ejemplo, de iones que puede estar ingiriendo o algunas otras afecciones que pueden ser alteraciones neuroanatómicas que pueden afectar la neuroquímica. Y aquí me refiero precisamente el atender a la neuroquímica como una parte, perdón, aquí le falta un acento en sinapsis, pero en la neuroquímica es muy importante que ustedes también vean por qué. Porque finalmente siempre ha habido una pelea entre los neuropsiquiatras eh, y los psicólogos. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hay una alteración en la sinapsis, cuando hay una alteración en la química de los neurotransmisores, los psicólogos dejan tener esa participación.
¿no? Y entonces entra ya la parte del neuropsicólogo. En algunos otros países ya inclusive los psicólogos ya también empiezan a tener esta participación en lo que es el desarrollo y atención precisamente con fármacos a los pacientes. Pero sin embargo, mucho de ello tenemos que a poder evaluar precisamente estos cambios en la química, porque finalmente tenemos que ver que esta neuroquímica, estos cambios de la neuroquímica, pueden estar afectando precisamente la función y la comunicación entre una neurona y otra. Y obviamente los medicamentos van a poder favorecer este restablecimiento de esta comunicación, ¿no? De esta comunicación química que tenemos en la sinapsis. Sin embargo, esto también es muy importante que el psicólogo en este contexto de aplicación de la temática de fármacos o no fármacos deben de tener precisamente esta evaluación. ¿Por qué? Porque hay obviamente pacientes que requieren de que no nada más es la atención psicológica lo que requieren, sino también una atención neuroquímica. Entonces, obviamente, entra en esta parte y en esta porción lo que es el neuropsiquiatra o el neurólogo, ¿no? Pero dentro de ello, siempre tenemos que ver que los cambios neuroquímicos pueden estar asociándose con un proceso de depresión que empezó muy sutilmente, que esto le generó posiblemente una alteración medioambiental asociada precisamente, por ejemplo, el seno familiar, el seno del trabajo, o simplemente toda la ideología, toda la idiosincrasia que fue acarreando desde que fue infante hasta que es la parte adulta o inclusive los mismos pequeños también tienen afecciones que pueden estarse generando a través de la mal tratamiento de la persona, ¿no? Entonces, en este punto, lo que yo quiero que ustedes vean, que una persona que está tomando o que está tomando la terapia psicológica, si requiere un fármaco, por más terapia psicológica que se le dé, esto no va a poder ayudar precisamente al paciente. ¿Por qué? Porque se tiene que restablecer la neuroquímica, ¿no? Pero sí es cierto que estos cambios neuroquímicos fueron asociados precisamente con algunas afecciones posiblemente como las que les acabo de comentar, ¿no? Afecciones medioambientales que pueden estar asociando a ello. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos ahora el contexto mismo y que nosotros podamos decirle al paciente, necesitas una atención neuropsiquiátrica asociada precisamente para la neuroquímica, pero tú vienes a seguir con tus terapias psicológicas porque esto le va a ayudar precisamente a poder asimilar y entender todo aquello que le ha afectado. Sin embargo, hay algunos otros pacientes que obviamente esta neuroquímica o estas alteraciones pueden ser simplemente psicológicas y que pueden estar atendiendo directamente solamente el psicólogo. Pero para poder hacer esta evaluación y este análisis, posteriormente tenemos que entender precisamente este tipo de evaluaciones, pero donde definamos qué es la química y qué está precisamente requerido o no requerido. Ahora bien, todos los que tienen esta afección, neuropsiquiátrica, pues obviamente tiene que tener también una atención psicológica, pero también tenemos que ver que posiblemente sea un factor genético, que no haya un ambiente que pueda estar generando estas alteraciones que pueden estar generando estos cambios neuroquímicos, ¿no? Y estos neurotransmisores simplemente sean alteraciones genéticas, ¿no? Y que realmente estos cambios que podemos ver tanto de estos neurotransmisores que nos van a generar realmente cambios de conducta en el individuo, no necesariamente tiene que ser asociado a un ambiente que lo puede estar generando, propiciando, que lo puede exacerbar, sí, cierto, pero que estos cambios pueden estar siendo asociados dentro de un factor genético, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente tenemos que entender también todas estas poblaciones de neuronas o de células que están asociadas precisamente a las células gliales, como son las células astrogliales, que pueden estar influenciando también todo este proceso de lo que es la transmisión inclusive de células gliales asociadas a los vasos sanguíneos, ¿no? Donde se puede transmitir precisamente algunos
la alimentación propia para las neuronas, la oxigenación, ¿no? Que nosotros tenemos que ver que obviamente la glucosa y el oxígeno es muy importante para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, estamos hablando ahí ya nuevamente de una barrera hematoencefálica que debe de estar sana. Y si nosotros queremos tener una barrera hematoencefálica sana, pues obviamente tenemos que estar alimentándonos bien y sobre todo también teniendo unas buenas actividades de calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces, cuando ya hay alteraciones precisamente, en unas alteraciones como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, donde vemos depósitos de amiloide y proteína tau, que es proteína, son proteínas que se encuentran normalmente en el cerebro, que obviamente se modifican y se empiezan a agregar de una manera en específica, ¿no? Y que estos precisamente, estas alteraciones que nosotros podemos ver en algunas de estas enfermedades neurodegenerativas, pues obviamente van a generar cambios nuevamente, como les comentaba, en esta población de células, las células microgliales y las células astrogliales, que finalmente van a conllevar alteraciones precisamente a la neurona, ¿no? Pero dentro de ello tenemos que empezar a ver nosotros cómo podemos tener un aspecto realmente de importancia sobre estas personas y sobre todo para el buen funcionamiento de nuestra transmisión eléctrica, de nuestra señal neuroquímica que debe estar asociada precisamente con la buena sanidad de nuestras neuronas, ¿no? Ahora bien, en estos alimentos también tenemos que ver que hay muchas personas que están asociadas precisamente, que están enfocadas a reducir de peso, que generan ayunos prolongados, ¿no? Pero estos ayunos prolongados obviamente van a generar daño a nuestro a nuestro sistema nervioso central, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo de estas hipoglucemias que realmente pueden generarse si se llegan a desarrollar una hipoglucemia o se presenta esta hipoglucemia con el ayuno prolongado, pues obviamente un episodio isquémico que se pueda dar en ese preciso momento, la persona no puede tolerar ni inclusive este episodio isquémico de 5 minutos de duración, ¿no? Y este puede generar daños muy importantes generalizados asociados a las áreas del hipocampo, que es el área de las células piramidales del CA1, que lo podemos ver precisamente en esta imagen, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos, tenemos que entender como psicólogos, ya no nada más entender la psique de la persona que llega a nuestro consultorio o que llega al consultorio, sino que tenemos que hacer una pesquisa precisamente de todo lo que está ocurriendo. Y como les decía, si esta persona tiene afecciones de alimentación, si tiene alteraciones de la alimentación, pues ya nosotros independientemente ya podamos a poder empezar a ingerir realmente o a sugerir algunos cambios neuroanatómicos que se pueden estar afectando, ¿no? Y obviamente con estos ayunos prolongados o estas alteraciones, pues sabemos obviamente que, como les decía, nuestro cerebro se está nutriendo precisamente o su función la está basando precisamente a la glucosa y el oxígeno. Y si no hay esto, pues obviamente no va a haber energía para el paciente, ¿no? Y obviamente esto tenemos que encerrarlo de una manera muy importante, que la neuropsicobiología, regresando propiamente con todo este contexto que les he platicado, que la neurobiología obviamente va a entender, la psiconeurobiología va a entender precisamente la biología asociado a los procesos mentales y al comportamiento del individuo, pero que dentro de esto está encerrado de lo que es la neurociencias, ¿no? Y la neurociencia, pues obviamente es una atención que nosotros tenemos que ver desde la neuroanatomía, la neurofisiología, la neuroquímica, la neuroendocrinología y la neurofarmacología, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente, basado a ello, tenemos que enfrascarnos precisamente estas alteraciones que nosotros podemos ver y que se tienen que asociar con estos procesos terapéuticos, que es el lenguaje, la memoria, las enfermedades cerebrales, los traumatismos que también pueden generar muchas afecciones, ¿no? Y sobre todo las alteraciones neuropsicológicas. De esto tenemos que ver, y mucha gente ha tratado de ver a las neurociencias como un sinónimo de la psiconeurobiología, y esto no es así, no son sinónimos, son
ramas muy importantes, pero que dentro de esta, de las neurociencias, del área de las neurociencias, está la psiconeurobiología, donde obviamente se ve implicado la gene, la experiencia la y la percepción del momento, ¿no? Y que realmente estos cambios de genes, experiencia y percepción, obviamente están enfocados a la conducta y que esto va a estar asociado precisamente con nuestra actividad neuronal y que esta actividad neuronal está enfocada precisamente con este ambiente determinado, ¿no? Y que obviamente para generar en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que se hacen congresos y jornadas que están hablando de las neurociencias, que están hablando de la neurobiología o de la psiconeurobiología, ¿no? Que están enfocados precisamente a temas clínicos y temas asistenciales. Pero sin embargo, la neuropsicología está involucrada en mucho más aspectos y obviamente dentro de estas neurociencias que nosotros estamos viendo como un proceso que realmente es integral dentro de nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema nervioso periférico, que la alteración en cada una de ellas obviamente va a generar una respuesta en la psique del individuo y que obviamente también tenemos que ver que hay una producción de células madre en nuestro cerebro y que esto va a conllevar precisamente a la estimulación precisamente con la neuroplasticidad que estamos generando, asociada obviamente con la producción de células madre, que hay factores de crecimiento y factores tróficos que a través de nuestra alimentación y a través precisamente de todas estas actividades cerebrales, esto nos va a llevar precisamente a tener a buen puerto una atención multidisciplinaria para un paciente. Por lo tanto, un psicólogo no debe estarse enfocando solamente a estas terapias que son solamente psicológicas, sino que tienen que tener un impacto a nivel a nivel neurobiológico para que puedan tener una mejor atención de su paciente, ¿no? Dentro de ello, pues obviamente tenemos que ver y implicados, como ya les había comentado, algunas alteraciones de la barrera hematoencefálica, que también esto puede ocasionar grandes alteraciones, sobre todo en la neuroquímica, como les había comentado, ¿no? Y que esto también, un cambio precisamente de algunos de estos neurotransmisores pueden afectar el aprendizaje o pueden alterar precisamente lo que es el estado de ánimo del paciente. Por lo tanto, todas estas vías que nosotros estamos hablando de estos neurotransmisores pueden ser afectados precisamente en la psique del individuo y que esto puede ser asociado a genes, al medio ambiente y sobre todo también a alteraciones neuropatológicas que pueden estarse presentando y sin que nosotros lo sepamos, que pueden tener alteraciones ya sea de la sustancia, de esta reducción de la sustancia blanca, alteraciones a nivel de la sustancia gris y que esto obviamente puede estar presentándose en el sistema nervioso central, lo que es en la médula y también en cerebelo, ¿no? Dentro de esto, pues obviamente hay funciones que ya les había comentado de estos neurotransmisores y que estos procesos de inflamación pueden generar obviamente alteraciones en el transporte celular y que obviamente van a afectar precisamente la liberación de estos neurotransmisores hacia la comunicación de las neuronas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos ver precisamente esta neuroanatomía y cómo se están alterando, tenemos que poder enfatizar precisamente todos estos cambios que nosotros estamos viendo a nivel neuronal, ¿sí? Y que realmente cada una de estas áreas que están involucradas y que están conformando a nuestro sistema nervioso central, podemos ver entonces ya alteraciones dentro de ellas que van a generar obviamente alteraciones dentro de los sentidos y que obviamente pueden inclusive tener alteraciones en percepciones de nuestro medio ambiente, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, pueden ver alteraciones visuales, alteraciones de conducta y obviamente alteraciones precisamente de memoria, ¿no? Que obviamente las áreas de Brockman, que es muy importante que nosotros veamos que cada una de estas áreas de Brockman, que son 47 regiones, que la podemos ver en la parte superior de cada una de estas convoluciones, pues ello nos va a llevar precisamente a funciones específicas y que finalmente nosotros vamos a ver alteraciones tanto en el encéfalo, en el cerebro mismo, en la sustancia
en alteraciones del tálamo, mesencéfalo, como les había comentado, ¿no? Donde están obviamente enfocados también alteraciones de hipotálamo, ¿no? Dentro de ello, pues, esta neuroanatomía nos va precisamente a ver cómo podemos nosotros apoyar precisamente a estos pacientes que tienen afecciones tanto en el fórnix hipotálamo, todo en lo que es en el sistema límbico, los ganglios basales, que puedan afectar precisamente a toda la contextura y toda la citoarquitectura de nuestro cerebro, y que obviamente estas circunvoluciones o estas alteraciones del sistema límbico, donde están enfocadas precisamente el hipocampo, también está involucrado el cíngulo, el área septal, el área tegmental ventral, la corteza frontal, y que obviamente dentro de también están involucradas la conjunción y asociación y función del hipotálamo, ¿no? Entonces, finalmente, si nosotros queremos entender precisamente todo este proceso de deterioro o alteraciones en la psique del individuo, tenemos que entender precisamente las funciones neuroanatómicas que pueden estarse afectando, ¿no? Y que, por ejemplo, las personas que tienen agresividades, que pueden tener alteraciones en la amígdala y que obviamente pueden ser ya tener algunos procesos en cuanto a retos, ¿no? O también en cuanto a cíngulo, ¿no? Que también puede tener afectaciones, o inclusive si estamos hablando de memoria, estamos hablando del hipocampo, que todas estas afecciones pueden verse en las enfermedades neurológicas, ¿no? Pues principalmente, por ejemplo, una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Que pueden estar asociadas con un proceso de envejecimiento, pero sin embargo, este proceso de envejecimiento tenemos que diferenciarlo precisamente de un envejecimiento patológico, ¿no? Que esto tenemos obviamente que enfocarnos precisamente a una prevención y sobre todo que estos casos cuando han desarrollado la enfermedad de Alzheimer que puedan ser enfocados precisamente a disminuir el proceso de evolución de esta enfermedad, modificando obviamente estos factores de riesgo, que estos, obviamente, ya tenemos que estos síntomas en las enfermedades neurodegenerativas, como es en el Alzheimer, van a afectar principalmente cambios de memoria y el juicio y la conducta, que estamos hablando de hipocampo, corteza temporal y frontal, ¿no? Que esto, obviamente, es lo que nosotros tenemos que ver cómo vamos a poder generar y apoyar precisamente a esta población de personas que van a desarrollar o que desarrollan la enfermedad de Alzheimer, que se van a modificar proteínas propias del individuo y que van a generar, obviamente, unas lesiones que van a ser asociadas con este proceso de deterioro cognitivo, ¿no? Que esto realmente es lo que nosotros tenemos que ver en estas alteraciones. Y dentro de ella hay mucho más enfermedades neurodegenerativas que ya en otra plática les iré avanzando y les iré haciendo más concretamente todas estas modificaciones que pueden presentarse en estas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y sobre todo también en las alteraciones psicológicas, cómo se pueden estar afectando las diferentes áreas y por lo tanto no me resta más que agradecerles su atención y que obviamente espero que esta plática les haya abierto un poquito más el panorama de la función de un psicólogo y que realmente debe tener una análisis mucho más profundo y sobre todo que una atención multidisciplinaria, ¿no? Que pueden tener ustedes y que obviamente apoyándose de la ciencia básica y de otras disciplinas pueden tener una mejor atención hacia sus pacientes. Muchísimas gracias. Por ahí escuché, se ha comprometido a platicarnos un poco más, ¿verdad? Uh -huh. Sobre esta importancia. Pues bueno, claro que sí, estamos con las puertas abiertas de que usted nos brinde más de su tiempo. No sé si haya algunas preguntas por ahí en Facebook que nos hayan dejado los alumnos, o alguna persona que nos haya estado viendo. ¿No? Bueno, para los jóvenes que nos están viendo, también le platico que aquí en Universidad Vizcaya, precisamente en las materias de neuroanatomía y neurofisiología,
pues hacemos esta práctica de la disección del cerebro. Ujú, qué Y bien. así es, sí, claro, por ahí tenemos ya de cabecera a una de nuestras maestras, Aida Torres, que ella es licenciada en fisioterapia y en psicología y está haciendo una maestría en neuropsicología. Y pues bueno, nos brinda la oportunidad de que los jóvenes tengan esta práctica, que lleven a cabo la disección del cerebro y que puedan observar de manera pues tangible estas áreas y se explican las funciones como tal. Y es el enfoque que queremos darle, como usted lo mencionaba, una atención multidisciplinaria en la cual todos los especialistas estemos involucrados en el tratamiento del paciente y una atención integral, ¿verdad? Que Así sepamos es. cómo es que debemos de hacerlo. Y que el psicólogo está comprometido a realizar esta investigación y llevar más allá de una simple terapia clínica, de la psicología clínica, sino que lo lleve más allá y involucre las neurociencias para el trabajo y el tratamiento de nuestras pacientes, nuestros pacientes. Sí, y sobre todo también es, yo creo que muy importante que también inclusive el psicólogo no se encierre al simplemente, bueno, no lo digo así tan simple, ¿no? Ajá, Se dedique solamente al tratamiento de pacientes, claro. sino que ahí yo lo que veo, por ejemplo, es un área muy importante que es lo que nosotros, por ejemplo, los de ciencia básica, carecemos de los pacientes, ¿no? Ellos tienen los pacientes, entonces se puede hacer investigación a todos los niveles, ¿no? De ciencia básica, atendiendo precisamente todas estas personas, ¿no? Que llegan a la consulta y empezar a hacer precisamente investigación, ¿no? Esto yo creo que es una parte muy importante también de cada una de las áreas de la investigación, ¿no? Que no necesariamente tienes que hacer ciencia básica para poder hacer investigación, ¿no? Y que esto también lo vean los psicólogos, ¿no? Y los neuropsicólogos y todos aquellos que están involucrados en la clínica, que realmente se puede hacer investigación desde su área de importancia, ¿no? De desempeño. Por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo nosotros es una atención precisamente a pacientes post-COVID, ¿no? Y eso, estamos obviamente con especialistas, tanto neuropsicólogos, psicólogos y obviamente neuropsiquiatras, precisamente viendo qué alteraciones están presentando las personas que han sido infectadas post-COVID. Eh, y esto es muy importante porque van a tener, y que yo espero que me equivoque, ¿verdad? Pero posiblemente muchos de estos pacientes van a tener afectaciones neurológicas considerables que ya en la clínica se empiezan a ver tanto alteraciones psicológicas, pero también afecciones, sobre todo en lo que es la cognición, ¿no? Entonces, hay alteraciones muy importantes que dentro de ello los psicólogos pueden tener una aplicación muy importante en este proceso de investigación y que todos estamos obligados a hacer investigación con esta pandemia porque a todos nos afecta, ¿no? Desde los pequeños hasta los adultos mayores. Entonces hay que trabajar y ver precisamente que el psicólogo no nada más es para la atención de un paciente, sino que también podemos hacer investigación dentro de estas áreas, ¿no? De su tiempo y aprovechar esta plática con usted. No me despido, creo yo que nos vemos pronto, doctor, y pues bueno, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Esto Muchísimas fue gracias. Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Ciudad Victoria, de la licenciatura en Psicología. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego, un abrazo.